Sans nous toucher, je te sens ici, dans chaque étoile qui brille pour moi. L'amour voyage, il n'a pas de fin. Deux âmes unies, sans limite ni chemin. Next to You, capítulo 8, Fanfic, de Jacques Ebert. Narración, Marco Región. La oscura cegadura. André. Habían dispuesto la artillería pesada frente a las barricadas. Pronto comenzarían a cañonear. Evidentemente los intentos de mediación no habían dado resultado. Por otro lado, era de esperarse. Ceder la Bastilla implicaría una derrota tan grande que pondría en entredicho la misma autoridad del rey, y por eso se defendería con uñas y dientes, utilizando todos los medios disponibles. Oscar parecía decidida a tomar las riendas de la situación, y con ese fin explicaba al comité permanente la intención de acelerar las operaciones para evitar la intervención de la Royal Alemán, con el consiguiente riesgo de convertir la plaza en una auténtica ratonera. Entre los revolucionarios el problema principal era la presencia de pequeños destacamentos de milicias burguesas que actuaban sin ninguna coordinación militar, agitando los ánimos y alimentando un frenesí que desestabilizaba los equilibrios. Por su cuenta, habían arrastrado algunos carros cargados de explosivos hasta las cercanías de los puentes levadizos, improvisando una audaz incursión que pretendía desalentar cualquier intención de resistencia. Mientras tanto, los disparos del mosquete continuaban sin descanso, sin efecto aparente, con los guardias atrincherados a salvo, listos para abrir fuego desde las troneras. Por mi parte trataba de mantenerme lo más atento posible a lo que sucedía a mi alrededor, pero el aire estaba tan saturado de pólvora que los ojos comenzaron a arderme. La artillería suiza, ahora sin ninguna reserva, respondía con decisión al ataque. Ya había tanta gente que aquello parecía un despiadado tiro al blanco. Y presa del pánico, la multitud retrocedía atropellándose en un amasijo informe de cuerpos inertes. En un desesperado intento por no ser arrastrado por esa turba descontrolada, tuve que dejarme llevar por la masa, pero pronto me quedé sin aliento, con algunos tratando de aferrarse a mí, suplicando ayuda, para luego desaparecer aplastados y arrastrados por la muchedumbre. Mientras tanto, un pequeño grupo de valientes lograba prender fuego a los cabos explosivos, provocando una explosión que acabó por arrasar con decenas y decenas de inocentes. En el intento de mantenerme al margen, tropecé con los primeros heridos, que yacían irremediablemente destrozados por la explosión. A estas alturas, el hedor de la carne quemada en el aire se volvió insoportable, y las arcadas me hicieron doblarme sobre las rodillas. Era peor de lo que jamás hubiera podido imaginar, pero no podía rendirme ni dejarme dominar por semejante crueldad despiadada. De repente un cañonazo estalló en el aire. Había perdido de vista a mi Oscar, y el terror de que ya fuera demasiado tarde se apoderaba de mí. Mientras tanto, seguía avanzando hacia el frente, empujando a quien se interpusiera en mi camino. La vista al fondo estaba obstruida por una larga fila de barricadas que contenían cualquier iniciativa desde la Bastilla. La intensidad del cañoneo
parecía haber desmoralizado a la artillería de los fusileros suizos, mientras que la multitud animada por el respaldo de la Guardia Metropolitana parecía cobrar un nuevo entusiasmo. Mientras tanto, los carros explosivos del fuego de los cañones había comenzado a abrir una brecha en el puente levadizo. En esta situación, la fortaleza estaba destinada a capitular en poco tiempo. Aún así, no había tiempo que perder. Tenía la firme sensación de que lo peor aún estaba por llegar, y que dentro de la fortaleza se estaban organizando para un desesperado intento de contraataque, con el que aliviar el cerco de asedio. A lo lejos, las inconfundibles voces de Robespierre y Saint-Just arengaban a la multitud a borrar con sangre cualquier obstáculo a los nuevos preceptos de la revolución. En tal marasmo de ánimos exaltados, he aquí que dos energúmenos de la milicia parisina se acercaron para bloquear el acceso al enfrentamiento armado. Aún así, intenté forzar el paso, recibiendo un fuerte porrazo en la espalda. A pesar del dolor lacerante, me arrastraron hacia adelante, perdiéndome entre la multitud. Más disparos de cañón, esta vez, cercanos y ensordecedores. Instintivamente me encorvé, tapándome los oídos, mientras sentía que la cabeza me implosionaba. Con dificultad volví a ponerme de pie, lo bastante cerca como para distinguir a mis compañeros de brigada, y de pronto, entre las humaredas de pólvora incendiada, la vi a ella. Oscar, eterno encanto de mi corazón, estaba justo frente a mí. La observaba dar órdenes entre monstruos bocas de fuego que estallaban ensordecedoras y un pequeño grupo de valientes héroes sin nombre, empeñados en trastocar con sangre los eventos que los juglares del tiempo eternizarían para la posteridad. Inmediatamente me pareció que estaba demasiado expuesta a tantos emisarios de la muerte, ocultos a la vista, que anhelaban entregar su existencia al olvido eterno. Sentí una opresión abrirse paso en el alma, y sugestionado por la situación, miré a mi alrededor, buscando algo que justificara esa sensación de oscuro malestar. De repente mis angustiosos temores encontraron un fundamento fantasmal, y mientras todo a mi alrededor se movía con absoluta indiferencia, una figura extraña, inmóvil, ajena a la agitación general, atraía hipnóticamente mi atención. La distancia y los problemas en mi ojo derecho me impedían distinguir sus rasgos. Pero a medida que mi vista se aclaraba, en su aspecto emergía algo profundamente siniestro, y frías gotas de sudor comenzaron a deslizarse por mi espalda. Me encontré vacilando ante su mirada, tan profundamente hostil, en su excéntrica deformidad, que no pude sostenerla de ningún modo. Pensé en la oscura cegadora, entidad primigenia, envuelta en negro, que teniendo tanta humanidad diversa a su disposición, era precisamente a mí, a quien dirigía sus ojos de brasa. Así, negando el espanto, traté de traerme de vuelta a la realidad, plenamente consciente de lo que aquella presencia pretendía reclamar. Me deshice del abrigo, consciente de que ya no tenía sentido esconderse. Necesitaba urgentemente despejar la mente de aquellos absurdos pensamientos y concentrar todo mi ser en Oscar. Corriendo hacia ella. La sangre me latía con fuerza en las sienes y la vista comenzaba a nublarse cada vez más. Traté de mantener la calma.
No podía detenerme ahora que me encontraba junto a las barricadas revolucionarias. Los soldados de la Guardia Metropolitana ni siquiera tuvieron tiempo de percatarse de mi presencia entre ellos. En el centro de la formación vi a Alan agitarse señalando a Oscar, pero, llevado por impulso, logré anticiparme a sus intenciones, deteniéndolo con un leve gesto de complicidad. Sin aminorar la vehemencia, me impulsé con las tablas de la barricada para dar más fuerza al salto, y en el preciso instante en que estaba por estrecharla contra mí, desde la prisión una batería entera de letales disparos de mosquete comenzó a surcar el aire. Oscar, al verme, dejó caer la espada y abrió instintivamente los brazos, mientras yo, en el ímpetu del salto, trataba de algún modo de amortiguar el impacto que nos arrastró violentamente a ambos hacia atrás. Sobre el empedrado una lluvia incesante de proyectiles, portadores de una muerte anunciada, pero hoy ninguno de ellos se llevaría a mi Oscar. Sigue las narraciones de los fanfic de Jack Seberg en este canal.